No, 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 tranquilo, tranquilo, no te preocupes que son cosas que pasan, ¿no? Pues John, bueno, yo creo que ya hemos hablado por interno, mi nombre es Cristian Álvarez, eh, soy colombiano, hemos estado estudiando, no sé si puedes ver cómo compartimos aquí el Guestbot, aquí por el Zoom, estudiando, analizando junto con los niveles gamma. Yo saco, personalmente yo saco de Spot Gamma y yo hago mi propio análisis basado en el gamma de Spot Gamma junto con otro, con el Volume Profile, etcétera, etcétera. Y el Sí. Gradebot lo estamos utilizando para perfeccionar las entradas, ¿no? O sea, para ir como al tic, por decirlo así. Pues yo creo que ya todo el mundo conoce a John, pues es uno de los fundadores de Guessbot. Y para no atrasarnos bastante, pues vamos a tocar pues los temas. John, aquí este grupo es un poquito avanzado en cuestiones de opciones. O sea, nosotros trabajamos mucho las opciones, ¿ok? Sabemos, la gran mayoría de nosotros sabemos utilizar casi todas las estructuras que se pueden hacer en opciones. Y queremos aplicar algunas cositas para poder trabajar y si nos puede de pronto tú explicar cómo, porque tengo entendido de que tú entras con ventas de opciones y haces coberturas con futuros. Entonces creo que De vez en para mí, cuando, sí. para mí personalmente, esa es la pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cómo tú trabajarías esa parte, ¿no? De vender opciones, ¿lo haces con qué? ¿Haces un spread con el SPX o con el SPY o con el QQQ? No lo sé. Y luego te proteges con los futuros. Entonces, a ver si nos puedes explicar un poquito sobre eso y cómo lo utilizas con el Guestbot. Si utilizas el Order Flow, si utilizas el Stay, el Classic, ¿ya? Por supuesto, sí. Em, a mí me gustan las cosas que son em, como lo más básico posible. Cuanto menos tengo que pensar, mejor. Cuanto más básica la estructura, mejor. Entonces yo en realidad lo que hago es vendo straddles a donde hay un montonazo de liquidez en áreas a donde vamos a llegar y luego o dejo los straddles todo el día o los saco dependiendo de cómo viene la mano. Em, entonces ayer, por ejemplo, en el Open vimos que había como un node de gamma, de short customer gamma, como violeta en el Convexity Ladder. Me parece que eran 5.930 desde el Open. Em, ¿En entonces, en el SPX o en el IS? SPX. Ok, 5.930. Ok, ajá. Entonces lo que yo hice en el Open ayer fue vendí un straddle en 5.930. Y luego cuando llegamos a ese nivel lo saqué. Y ese trade tardó tipo una hora, un poco más, me parece que una hora y media. Y mientras tanto me fui a comprarme un café. Y te pregunto, cuando hiciste ese straddle, ¿te protegiste o no hiciste nada de futuro como cobertura? No, en ese caso no me protegí para nada. Eh, Honestamente, lo de la protección a veces vale la pena, a veces no. El problema es que es como son los costos asociados con los futuros. Eh, entonces, si me siento, si tengo, viste, mucha confianza en una posición, entonces normalmente no utilizo los futuros. Los futuros los utilizo, por ejemplo, si estoy vendiendo puts. Em, entonces uso un short future con una venta de un put. em, y eso a veces me protege contra, digamos, una expansión en volatilidad muy, muy alta. Pero normalmente si estoy vendiendo calls o algo así, entonces no utilizo tantos futuros.
porque la volatilidad se comprime a medida que subimos. Ujú. Entonces, es como que sí, puede haber mucho riesgo ahí, pero en general em, es un poquitín más, no sé. Pero eso también es una cuestión personal, ¿no? Claro. Está la cuestión cuantitativa, pero honestamente lo más importante de una perspectiva cuantitativa es que yo ayer tenía mucha confianza que vamos a llegar a, ¿viste? A 5.930, que, ¿viste? Estamos viendo que es un nivel bastante importante hoy también. Ujú. Em, y entonces, porque tenía suficiente confianza, como que no... Ese era el edge, digamos. Todo el resto es una cuestión ¿viste? Cuánto tiempo quiero estar enfrente de la pantalla, cuánto quiero estar monitoreando la posición, y el futuro me ayuda a veces a estar un poco menos preocupado y a armar la estructura de una manera que realmente me siento cómodo. Oh, ok. O sea que, John, tú solamente lo haces con el SPX. Sí, sí, Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces eso me responde a la pregunta. Te quería preguntar algo. Bueno, no sé si tú miras eso. Día a día yo miro si estamos en gama positiva o en una gama negativa, ¿ya? totalmente, sí. Y, por ejemplo, hoy estamos en una gama negativa, ¿ya? Ujú, Y, bueno, eso yo lo miro en Spot Gamma. Pero si estamos en una gama negativa, lo que pasa es que a veces nos cuesta un poquito entender el order flow, porque hay veces el Combes y el Guess me tira algunos patrones. Sabemos que, bueno, no sé si estés mirando ahora mi pantalla en el Zoom. ujú. Por ejemplo, este es el del día de hoy. Sabemos que hay veces que pasa lo siguiente. Cuando el Combes me está tirando hacia arriba y tiene una cantidad en millones considerable, pues tiende a haber una reversión. Pero en el Guess, si está hacia abajo, pues tengo más confianza de entrar hacia la alza. Pero Totalmente. cuando están los dos hacia arriba, ¿eso por qué pasa? Y no sé si tiene que ver con la gama en la actualidad. Por ejemplo, ahorita estamos en gama negativa. Entonces, no sé si cuando me sale este tipo de patrón, que esto está tirando hacia arriba y el de abajo también está tirando hacia arriba, pero me hace una reversión. ¿Por qué? Porque aquí se supone que esto debería ir hacia abajo, ¿no? Bueno, sí, mira, si el Gax Order Flow está tirando hacia arriba, eso lo que significa es que estamos generando imbalance de call gamma, normalmente por arriba del precio, de spot price, ¿no? Y si Convexity Order Flow también está yendo hacia arriba, eso quiere decir que son compras, que esas call imbalance son compras. Eso normalmente lo que significa es que tenemos hedges, como call hedges que están entrando, y eso nos está dando un ceiling. Es como que nos está bloqueando. Oh, Eh, ok. entonces, si las dos cosas, si el convexity y el gax, los dos van hacia arriba, eso quiere decir que nos están limitando el avance. Eh, Aunque se dé el movimiento, ¿no? digamos, el movimiento a corto plazo. Claro, a Sí, corto. sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en el Nasdaq pasó dos veces, cuando abrió el mercado prácticamente a las 9:33 y aquí a las 10:55, ¿ya? Entonces, pasó igual, ambos. O sea, el Combest tirando hacia arriba y el Guest tirando Mm. hacia arriba, ¿ya? Entonces, o sea que yo puedo decir que aunque me salga ese patrón, ¿puedo yo confiar en el movimiento con el Combest? ¿Podrías reformular la pregunta? Porque para inferir dirección, me parece que siempre hay que usar el Gex Order Flow y el Convexity Order Flow combinados. Como uno aislado, no te dice mucho sobre la dirección. Ok, sí. O sea, sí, utilizamos los dos, el Sí, Combest y el Get, ¿no? sí. El Get. Ahora, si miras mi pantalla a las 10:57,
eh, teníamos un mayor put gamma por esta zona en el Nasdaq. Estoy en el Nasdaq, aunque prácticamente es lo mismo en el SPX. ¿Ya? Ok. Me salió el guess, order flow, me salió hacia arriba, o sea, la línea amarilla hacia arriba. Ujú. Y el Convex también igualmente hacia arriba. Y el precio se me fue hacia arriba. Sí. ¿Ya? Entonces, pues ahí hay una divergencia, ¿no? Estamos utilizando los dos como tú dices, pero hay una divergencia, porque en el... Sí, ok, entiendo la pregunta. Sí, hay Ajá. divergencias, seguro. Y una de las divergencias, en particular, esto es más bien que para el Nasdaq que con SPX, y yo no voy a hablar demasiado del Nasdaq porque el Jasper se especializa en eso, pero hay una diferencia entre una posición como grande, que es un hedge, y una posición especulativa, ¿no? Entonces, pensarlo de una manera, de una perspectiva muy concreta, ¿no? Efectivamente, lo que está pasando cuando vos ves que las dos cosas están subiendo al mismo tiempo es que alguien está comprando calls, ¿no? Es una compra de calls, Oh, out of the money calls, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿están comprando esos calls porque como una inversión, es decir, porque piensan que el precio va a subir, o están comprando esos calls como un hedge contra un movimiento, un hedge para un short futures position? Y entonces lo que nosotros notamos, por lo menos en NDX, es que en la última media hora del día, cuando vemos algo así, normalmente es especulativo. Es decir, vale la pena seguir la dirección de la posición. Pero durante como la parte, digamos, después de entre las, no sé, 9:45 de Nueva York hasta las 3:30 de la tarde, y especialmente en SPX, que una gran mayoría de las transacciones hay que leerlas como hedges, no como posiciones especulativas. ¿Se oh, entiende? sí, sí, ajá, te entiendo perfectamente. Ok, ya te entendí. Entonces, si observas mi pantalla, yo siempre coloco el stake para mirar los call y los put, ¿no? Ujú, En este caso, según lo que tú me estás explicando ahora, que cuando sale esa divergencia, yo noté que el Gets en el stay en el gamma aumentó bastante, por ejemplo, el 21.326, ¿ya? ujú, Y los call empezaron a aumentar fuerte acá, ¿ya? ujú, Y me salió el Convencity. Entonces, según lo que tú me estás explicando, es que, como me dijiste que está fuera del dinero, que muchas de estas órdenes que son call fueran out of the money, ¿no? ujú, Y coincide con el aumento de esta gama positiva y estos call positivos de acá, ¿ya? ujú. Entonces, a eso es a lo que tú te refieres, ¿no? Sí, y que importa cuándo en el día es. Y la razón que es más probable que sea un out of the money call es porque imagínate una transacción con gamma equivalente que sea un in the money call. Eso costaría una cantidad de plata, costaría una fortuna. Eh, Ok, ya te entendí. ¿No? Entonces, parte de lo que estamos haciendo y parte de entender estas herramientas de una manera muy sofisticada es poder entender las intenciones de la gente que está haciendo estas transacciones, porque tenés un entendimiento de, digamos, ok, digamos que hay una transacción que está ahí a 5.930, esa venta de calls que vemos ahí, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Bueno, es muy baja probabilidad que realmente lleguemos ahí. Em, lo que ellos están haciendo es probablemente ellos ya tienen posiciones alcistas en stock y venden esas opciones para ganar dinero. Eso es covered call selling, es lo que es. Pero al Ah, mismo tiempo, aunque es covered call selling, eso nos da un punto de liquidez ujú. porque es un short customer position. Entonces, eso quiere decir que es probable que lleguemos por lo menos a tocarlo, o que nos tratemos de acercar ahí mientras no hayan otras posiciones que nos paren anterior a esa, ¿no? Entonces, de una perspectiva está la cuestión, ¿cuál es la intención? ¿Por qué la gente está iniciando estas posiciones?
Y luego está otra cuestión, que es una cuestión más teórica, que es cuál es el impacto sistemático sobre el mercado de las posiciones que iniciaron, ¿no? Ok. Entonces, claro, tú me estabas diciendo, ahorita me pasé al SPX, pues para entrar, como yo sé que tú manejas el SPX, y nosotros también, de hecho, nosotros hacemos mucho spread a Iron Condor, etcétera. Este, tú me estás diciendo que el 5930, que es como la mayor gama negativa, que son venta de calls, ¿no? Que están, me imagino que haciendo coberturas, Sí, ¿cierto? Como ujú, si fuera un cover call. Y sí, por la parte de abajo veo que estaba el 5780, ¿no? sí. Entonces, ese es como el nivel en el que el precio, entre comillas, se va a encontrar, ¿no? Sí, sí. Y estamos en camino. La cuestión ahora son, mira, acá hay muchas compras de calls que tenemos por encima y esas nos van a frenar un poco ahora. Entonces, probablemente si llegamos a tipo 75 o incluso 70, vamos a tener un poquitín de reversion, de reversión. No sé De si se dice reversión. eso. Ajá, sí, Em, porque probablemente ahí, como son call out of the money, vayan a sacar las posiciones, ¿no? exactamente, sí. Ahora, mira, el precio se está moviendo como loco, así que puede ser violento y puede revertir muy rápido. Entonces, Hay que nada, estar pero monitoreando, ¿no? Porque ahí, mira, aquí están aumentando las ventas de los puts. sí. Bueno, el otro tema es mirar el skew ahí arriba. ¿Ves que están vendiendo in the money puts? Porque ahí en 5.915 estás viendo que las volatilidades de los puts que están in the money están mucho, mucho más bajos que las volatilidades implícitas de los calls que están out of the money. Eso quiere decir que están vendiendo in the money puts, probablemente, ahí en esos niveles. Mm, Em, Entonces, eso es una señal bastante poderosa que está diciendo que es bastante alcista, en realidad. Ah, mira, ok. ¿A qué tocamos ahí? Ni llegamos al 70 todavía, pero Ajá, casi que exacto. sí. Llegamos al 70 en el SPX y ahí, pues, literalmente se detuvo un poco, ¿no? Bueno, ya, bueno, eso es lo que esperábamos. Pero debería poder continuar, aunque honestamente a mí me ayudaría un poco tener el Convexity Ladder. em, y... Ah, otro tip que no sé si lo haces, pero si cliqueas, utilizas el full screen. Ok, update. Ah, ok, dame un segundo. ¿Así? A ver. Es un botoncito ahí por arriba que hace que la pantalla sea más grande, que te esconde todas las otras ¿Así? partes. Eh, si Ahí, quieres te muestro. ahí. Sí, 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 dale, dale. A ver si puedo encontrar si tengo una ventana abierta. Un segundo. Ah, sí tengo. Ok. Voy a dejar de compartir yo esto. Share screen. eh, Basic. Ah. Sí, no sé si puedo, porque no sé si tengo los permisos para poder Eh, compartir mi pantalla. sí, sí hay permisos para compartir. Ah, sí hay. Ok. Y Em, Perdón, es que no estoy súper acostumbrado Zoom. a Zoom. A Y ver. Ok, ya veo. ¿Es esto? ¿Ahí ven mi pantalla? sí, ahí lo vemos. Ajá. Ah, fantástico. Ok. Bueno, entonces, por ejemplo, ahora lo que... Ah, mira, ¿ves? Ahí había un hueco y paramos justo ahí. Por eso es que estaba diciendo que a veces el utilizar el Gex Profile y el Convexity Ladder ayuda en escenarios así que nos estamos moviendo muy rápido y queremos ver a dónde vamos a tener el reversion. Pero a lo que me refería antes es que si cliqueas este botón, Ajá. se Toggle te full agranda la screen. pantalla. Ok. Ajá. Ya, eso es todo. Eh, sí, esto es lo que yo quería ver. Ok. Em, bueno, mira, esto lo que me está diciendo es, acá teníamos un montón de Customer Short Gamma y acá nos metimos en una zona de positivo
de gamma positivo. Justo tocamos o casi tocamos este nivel, que era el primer nivel de gamma positivo más fuerte, y ahí empezamos a bajar, porque es muy difícil movernos cuando la volatilidad se está contrayendo, es muy difícil que nos movamos a través de zonas de gamma positiva. Es mucho más fácil que nos movamos a través de zonas de gamma negativa. Em, entonces, ahora si estoy es útil usar las dos cosas. Si yo estoy mirando el CAX profile, digo, ah, bueno, viste, potencialmente, imagínate que no tenemos estos puntitos rojos o estas barras rojas. eh, en teoría, podríamos llegar a ese nivel de cobertura de calls de 30, pero la realidad es que, em, porque estamos en una zona de gama súper, súper positiva, va a ser muy difícil hacerlo. Em, y esto en realidad se refleja en que este nivel está rojo y este nivel también está rojo. Ok, o sea que la gama negativa es gasolina y dependiendo de donde Sí. esté, ¿no? Sí, la gama negativa es gasolina, la gama positiva no frena, pero lo que van a ver es que hay dos regímenes de mercado diferentes. Está el mercado que está con volatilidad que se está comprimiendo, que es el mercado del 95% del tiempo, y luego está el mercado en el cual la volatilidad se está expandiendo. Entonces, digamos, esos escenarios como tuvimos después de los tariff announcements o cuando el VIX está yendo de, no sé, 15 a 20, 30, yo qué sé, y en esos casos la relación en realidad es la opuesta. Em, y eso es algo que lo cubro, se puede leer en la documentación, porque lo que pasa es si la volatilidad está subiendo, entonces el valor de tener opciones en general, por lo general, tener opciones te conviene, aunque el precio no se mueva en tu dirección, porque la volatilidad se está expandiendo. Entonces esas posiciones no se liquidan. Mientras que si la volatilidad se está comprimiendo, entonces a medida que avanzamos hacia posiciones de gama positiva, esa gente empieza a liquidar esas posiciones en vez de mantenerlas y eso nos frena. Entonces, es importante el régimen de volatilidad, pero como estaba diciendo, el 95% del tiempo estamos en un régimen de volatilidad que se comprime. Entonces, podemos seguir, entender que el violeta es como gasolina y el azul, perdón, debería cambiar acá, es más bien como un freno. Ok, ya. Perfecto, entendido. Y te pregunto, ¿tú cuando haces los straddle, lo haces con los futuros? O sea, porque... o- No, yo uso SPX o SPY o yo qué sé, opciones, sí. ok, ok. Ya. Sí, porque con el SPX saldría es bastante caro, ¿no? Hacer un straddle. Totalmente, sí, no, entonces, digamos, por eso, yo estoy compartiendo lo que hago yo no es para la mayoría de la gente, No, porque, claro, claro, em, viste, viene con bastante experiencia y viene con, digamos, tener una cuenta que puede sostener esas posiciones, ¿no? Si yo estoy iniciando una posición es porque yo estimo que no estoy arriesgando más que un 1% de mi cuenta, ¿no? Em, claro. entonces, sí, hay que tener cuidado. Ok, sí. Sí, que nosotros lo podríamos pasar. Nosotros trabajamos también mucho venta de volatilidad, o sea, naked put. Sí. Entonces, pero con el SPY, ¿ya? Sí. Entonces, pudiéramos, pues, hacerlo de esa forma, pero con el SPY, ¿no? Totalmente, sí, es lo mismo, es lo mismo. Es más, yo a veces, sí, hay días que quiero menos riesgo, entonces utilizo SPY. A veces utilizar, viste, dos o tres contratos de SPY es mucho mejor que estar metiéndote con el SPX, que es un poco, puede Sí, ser un poco peligroso, depende del día, ¿no? claro. Puede ser un poco peligroso, sí. Ok, perfecto. Eh, me Eh, pregunta, ¿cómo? Ajá, sí. no sé si querés cambiar de vuelta tu pantalla, pero avísame. No, Ok, no, te voy a hacer algunas preguntas que me hicieron los muchachos, ¿ya? Que me parecen, pues, de pronto importantes. Aunque yo sé que tú trabajas más que todo es volatilidad, o sea, venta de volatilidad, ¿no? sí, Tú trabajas sí. más que todo eso y no te especializas en futuros.
pero pues bueno, algunas personas aquí trabajan solamente futuros. Aquí hay una mezcla, ¿ya? Entonces, pero de todos modos te voy a hacer esas preguntas de pronto si no sabes. Dice, en el state, según el skew, ¿cuál sería el más adecuado según tu experiencia para ver que los gamas positivos se cumplen mejor en cuanto a resistencias o soportes de precio? Entonces, esta pregunta es, ¿qué es lo que uno debería estar viendo en el SKU para... Ajá. sí, en realidad es una buena pregunta y sé cómo contestarla. Ok. Ujú. A ver, ¿ustedes pueden ver este lápiz? Sí, ¿Que sí, funciona? sí, correcto. Ok. Ajá. Espera, voy a enchufar un mouse para poder dibujar un poco mejor. Un Ah, ok, tranquilo. segundo. Bueno. Porque la cuestión esta un poco es cómo sabemos que estamos en un régimen en el cual la volatilidad se está comprimiendo. Ajá, Es otra manera de interpretar esa pregunta. correcto. Eh, y, y eso es algo que yo les aconsejaría empezar a estudiar un poco el skew, porque van a ver que tiene formas muy diferentes. Hoy, ¿no? Vemos que existe lo que se llama put skew, que es que los out of the money puts que están por acá son más caros que los out of the money calls, ¿no? Ujú, Em, ahora, si esto si está en la otra dirección, ¿no? Si hay call skew, o es más, si hay un skew en el cual, esto es al principio del día, es más o menos equivalente el precio de los out of the money puts que los out of the money calls, en términos de volatilidad implícita, te deberías empezar a preocupar un poco. Em, ¿por qué? porque esto tiene, bueno, eso es un poquitín complicado. A ver si puedo hacer, puedo sacar esto. Pero la cuestión es, digamos, las posiciones grandes en el mercado em, son posiciones de underlying, ¿no? De stock o de futuros o de yo qué sé. Las opciones son instrumentos que te ayudan a modificar esas posiciones grandes. Entonces, si vos ves que el precio de los out of the money calls está muy, muy elevado, eso quiere decir que un montonazo de gente están comprando esos out of the money calls. Eso quiere decir que están hedgeando posiciones, estoy hablando del SPX, ¿no? Que Ujú, están hedgeando posiciones que son bajistas, ¿no? Em, entonces deberías realmente preocuparte. Ahora, hay otros casos en los cuales vemos que hay instrumentos que tienen lo que se llama un call skew muy fuerte. El oro es un ejemplo. Otro ejemplo son los meme stocks como GameStop o yo qué sé. Pero el, el lado del skew que es más caro, lo que eso te está comunicando es si el precio se fuera a mover en esa dirección, es la dirección más desestabilizante, ¿no? ok. Em, entonces, eso es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, em, hoy que el precio de los puts está más caro, lo que nos está diciendo es que una movida hacia abajo es más desestabilizante. Por ende, el mercado está esperando que nos quedemos tipo por acá. Ujú, Está esperando la estabilidad. Pero si nos llegamos a mover hacia acá, entonces realmente vamos a tener un problema. Y ahora está cambiando la imagen un poco, se está poniendo un poco más bajista el skew, en realidad, a medida que estoy hablando. Em, entonces, si vos sí ves una situación en el SPX en el cual hay call skew, entonces eso lo que te está diciendo es que la movida hacia arriba es más desestabilizante y la movida hacia abajo es la movida que se espera. Y eso, por cómo funciona lo que se llama spot vol beta en el complejo de SPX, la movida hacia abajo va a subir la volatilidad. Entonces, eso nos va a comunicar que em, potencialmente deberíamos estar esperando una que, caída fuerte. sí, una caída fuerte. La otra cosa muy importante y la razón que hoy no nos estamos moviendo tanto es porque tenemos mucha diversidad de opiniones. Hay mucha gente que está long gamma y hay mucha gente que está short gamma. Entonces eso quiere decir que no nos podemos mover mucho, porque cada vez em, nos chocamos con este cambio de gama, ¿no? Mientras que para las caídas muy fuertes, lo que nosotros normalmente vemos es que hay una concentración de gama positiva y hay call skew al mismo tiempo.
Y entonces vamos y damos una, como, imagínate que no existe este violeta acá, y vamos y directamente atravesamos toda la gama positiva. Ok, ¿se entiende eso? Sí, 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 perfectamente. Sí, muy interesante eso, la verdad, sí. No, no lo tenía en cuenta eso. Y, ok. Otra pregunta. Viendo en el Guessbook, que es una de las mejores herramientas para el trading, bueno, me pregunta que por qué mm, no hacen un método para poder interpretarlo, pero yo ya había escuchado tu respuesta en otro live. Realmente, pues, ustedes son una herramienta y no hacen estrategias, cada uno lo interpreta, pues, de una forma. Y dicen que pues en el mercado español pues no hay mucha información. Sé que Freddy y por ahí ya está empezando a salir harta información en español, ¿no? Y creo que abrieron un canal en el Discord, ¿no? En español, donde están hablando ahí. Este, o la otra pregunta es, para anticipar los momentos, dice, puedo crear mi propio script, código de programación en Guessbot para que funcione como un indicador. Creo que ustedes tienen una API, ¿cierto? Sí, utilizando el API se puede hacer eso. El API provee datos una vez por segundo. Y sí, así que La respuesta es sí, o sea, se puede crear un script propio basado en la API que ustedes proveen, ¿cierto? sí, todavía no, digamos, todos los datos que ves en el sitio web no están en la API, pero las cosas más importantes sí están. Ah, ok, perfecto. Dicen que si están trabajando ya con algún manual de la herramienta Guessbot donde explique cada detalle de la herramienta. Eso ya existe, me ¿Ya parece. existe? Y sí, está la documentación. Ok, No, no sé, digamos, yo acá escribo toda la información que les di incluso, les acabo de dar, está todo acá. ok, perfecto. Y Listo. también les aconsejo leer la página de Metrics. Ok, perfecto. Y bueno, sí, es que de pronto, claro, como está en inglés, pues de pronto no le entienden algunos, pero de pronto por eso van a hacer esa pregunta. Bueno, esa es otra pregunta, si queremos hacer la traducción. Y sí, eso, viste, eso quiero hacer una traducción. Aunque hay alguna gente que tiene como extensiones de Chrome o yo qué sé, que hacen autotraducción. eh, Así que en esos casos, bueno, no es la solución más práctica del mundo, pero si vas acá, agarrás el texto, Sí, claro, te lo metes en un programa de traducción, viste, y no es ya, muy difícil. sí, sí. Teniendo en cuenta que la mayoría de los recursos en la plataforma están diseñados para el trading de opciones, ¿qué recursos pueden dar pistas de direccionalidad? Por ejemplo, en la suscripción State, eh, o hay tres recursos adicionales a la suscripción Classic. Déjame que esta pregunta está como rara. De esos tres, ¿qué es Profile? Option Profile. Sí, no me encanta esta pregunta porque primero que la plataforma está diseñada para futuros, no para opciones. Por eso es que tenemos el estilo así de ladder con todos los niveles muy claros. Y no sé, para mí que por ejemplo, esta señal de la mañana de comprar el 5830 con futuros fue excepcional. Como que me parece que utilizar el CAX Profile de a 90 días, especialmente si estamos teniendo bastante volatilidad, es una herramienta muy efectiva que se puede usar normalmente, viste, naturalmente vale la pena tener muchas herramientas diferentes y combinar señales, pero técnicamente si necesitarías hacerlo, podrías simplemente utilizar el Gax Profile de 90 días y ser muy efectivo, me parece. Del State, ¿cierto? Sí, sí.
O sea que tú utilizarías, bueno, lo he escuchado por otro lado, que el 90 días es donde tiene menos ruido, ¿cierto? Eso es lo que a mí me gusta. A mí me parece que tiene un poco menos ruido y yo, viste, lo que te estaba diciendo, es una cosa de personalidad. A mí me gustan las cosas, las señales muy, muy básicas, los niveles muy básicos, no tener que pensar demasiado. Entonces, honestamente, yo todo lo que utilizo es esto y este. Eso es todo. No es decir que el resto de la plataforma no sea buena, es muy buena, pero para gente que está haciendo otras cosas. Lo que yo hago es muy, Muy, eh, sí, muy sí, básico. te entiendo lo que digo. Una pregunta, me dicen abajo, o sea, ahí mismo en el Guest Profile, no, ahí donde está en el Guest Profile del State, bueno, aunque es Perdón. lo Ajá. mismo, ¿no? Sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre el Guest Profile del State y el Classic? Bueno, para esto les aconsejaría leer esta página de Ok, Metrics, porque el Classic está usando un modelo basado en simplemente volúmenes de transacciones, mientras que el State está clasificando transacciones ok. como compras o ventas. Entonces la diferencia es astronómica. O sea que obviamente por obvias razones elegiríamos mejor el State y es el que tú utilizas. Y depende de lo que estás tratando de hacer. Si simplemente vas a tomar uno o dos trades por día y tenés flexibilidad con respecto a cuándo tomas esos trades, entonces el Classic ya es más que suficiente, porque los niveles de, viste, Major Negative y Major Positive te pueden servir bastante. Pero cuando hay mucha más volatilidad, cuando uno es más activo, entonces me parece que realmente conviene el State, sí. Ah, ok. Y abajo cuando dice el Match Chain Gets, ahí a mano derecha, que va Sí. cambiando minutos, 5 minutos, cuando aparece en verde, esos son compras, ¿no? No, entonces para entender qué es el GEX Profile, en realidad hay que leer dos cosas. Primero hay que empezar con el metrics para entender lo que estamos midiendo y la clasificación de órdenes. Y lo segundo que hay que leer es ir a la página de documentación y mirar acá el GEX Profile. Y acá hay una explicación de exactamente cómo estamos calculando los niveles y los valores del GEX Profile. Em, lo que es, en realidad, estamos midiendo el imbalance de call gamma versus put gamma. Entonces, no necesariamente son compras de calls lo verde, sino que también pueden ser ventas de calls. Pero lo que es un exceso de calls abiertos eh, relativo a puts abiertos. Porque lo que estamos tratando de medir con el GAX Profile son cuáles son los niveles que si los pasamos, vamos a empezar a mover muy, muy, muy rápido, porque normalmente al mercado no le gusta hacer eso. Entonces, por ejemplo, este nivel, el 30, es uno de esos niveles, por eso paramos ahí, ¿no? Ahora, si son compras o ventas de puts, en realidad lo que importa más es si hay un imbalance, pero eso es una cuestión más teórica y por eso está la documentación. ¿Viste? Eso confunde a mucha gente, pero es una de las cosas principales que hacemos que es muy diferente que todos los otros servicios, que nos parece muy importante. eh, y sí, eh, Ah, ok. Otra pregunta, pero ya es más personal mía. ¿Tú utilizarías ahí en el en el Option Profile el Bana o el Charm? sí, pero más bien en la última hora del día. Sí, el Eh, Bana y el Char se usa después de las 3 de la tarde, ¿no? Yo lo suelo utilizar. Sí, sí. Y ahí todo lo que estoy buscando son los niveles más importantes. Em, y si los tocamos, porque normalmente si tocamos un nivel súper importante de Mana o Charm, entonces tenemos una reversión, podemos tener una reversión muy rápida y poderosa. Entonces puede servir mucho. Es como para especular con opciones en la última media hora del día, algo así. Ok. ¿Y utilizaría Bana o Charm? Vana. Bana. Sí. Por ejemplo, ok. Por ejemplo, Hay, ajá. la diferencia entre Vana y Charm tiene que ver con simplemente las unidades. También esta es una discusión que honestamente no es súper importante para el trading, pero tiene que ver con, uno está midiendo el cambio en delta contra volatilidad implícita, que es el VANA, y el otro está midiendo el cambio en delta Ah, relativo al tiempo, y ese es el correcto. charm.
Y lo que yo hice cuando armamos esto es que em, La Habana está normalizada para que los niveles sean más o menos normales a medida que vamos porque viste como que con la gama se vuelve exponencial y el Sí. gráfico como que se vuelve loco. Bueno, La Habana está normalizada de tal manera que le pasa eso menos que el Charm. Esa es la única diferencia. Ok, y te pregunto, es una pregunta personal mía. Supongamos que son las 3 de la tarde, el precio está abajo donde tenemos esa Habana morada, Ujú. a la izquierda, Acá, más abajo, la grande. acá. Ya, Ahí supongamos que el precio llega ahí, son las 3 de la tarde. Tú sabes que a las 3 de la tarde casi siempre hace como un giro fuerte, ¿no? Porque me imagino que los market makers o los dealers están haciendo, pues, cubriendo sus libros, ¿no? ya, Si llegase ahí, ¿tú creerías que hiciera un giro? O sea, supongamos que son las 3 de la tarde, ¿ya? sí. ¿Qué tú creerías que pasaría ahí? Obviamente en el contexto, no sé. Con el contexto de todo el resto de esto, Sí, si bueno, llega, sí, mira, sí, si el precio llegara allá abajo y son las 3 de la tarde, 3 y media, etcétera, ¿ya? sí, honestamente esperaría una bajada bastante fuerte, pero esto es por otra razón, que es que imagínate que cuando el precio baja, ¿no? Esta barra acá se va a voltear, luego esta se va a voltear, luego esta se va a voltear. Entonces, en realidad, para cuando llegamos acá, tendríamos estas dos barras negativas por encima. em, no, ¿sabes qué? No, sí, sería un punto de reversión bastante fuerte. Eh, Perdón, es que es una situación hipotética que es un poco complicada, ¿no? Claro. Eh, Porque el vana de los niveles se da vuelta cuando el precio las cruza, ¿no? Eh, pero sí, entonces esta se daría vuelta. Esta se daría vuelta, esta se daría vuelta. Estaríamos acá, pero estas seguirían siendo positivo. Entonces sí, yo tendría la expectativa de que el precio, por ejemplo, vendría hasta acá, quizás que pasaría un poquitín y luego, ¡paf! Reversión. Ok, ok. Eso, Eh, eso es interesante porque nosotros tenemos algunos patrones en opciones. Nosotros le llamamos loterías con el mm, SPX y utilizamos soportes de contratos del SPX y utilizamos algunos factores que hemos ido estudiando y analizando. sí, Entonces, y utilizamos el chart, pero el chart de spot gamma. Pero tú sabes que él tiene un delay de 10 minutos, ¿no? sí. Aproximadamente. Entonces, pues en ese orden de idea creo que me parecería mucho mejor esta opción para aplicarlo. Pues sé que es especulativo, ¿no? Pero Sí, y aparte la otra cosa que quiero comentar es que esto no es algo que yo utilizo activamente. Entonces, yo te dije, yo cuando escribo la documentación, lo que hice es hago toda la matemática y lo pienso en una perspectiva teórica. ok, Eh, No, ahora en la práctica he observado estas cosas, si no, no lo escribiría, pero al mismo tiempo no me especializo en eso. Entonces, de la misma manera que si me estarías preguntando sobre el NDX, ahí también tengo ciertas limitaciones en términos de lo que sé, porque lo que sé está basado en observaciones que hace Jasper y claro, conversaciones que tengo con él. claro, exacto. Entonces, sí, por eso, entonces, sí, basándonos más en el SPX. Y además de eso, nosotros manejamos el SPX en opciones. Literalmente eso es lo que hacemos nosotros. Y en Mm. futuro, pues solemos meternos en el Nasdaq, pero basado en lo que nos diga el SPX, ¿me entiendes? Sí, sí. Bueno, yo sé que lo que es interesante es que Jasper casi exclusivamente observa el Nasdaq y acá podés ver un poco por qué. Em, no sé si puedo cargar la historia del día, pero este nivel, o aproximadamente este nivel, fue extremadamente importante hoy. Y Claro, es totalmente loco, totalmente loco. Em, y con respecto a los principios, es igual que el SPX, que lo violeta es gasolina y lo azul son puntos de reversión. Y puntos acá de... había uno tremendo, así que fuimos directamente ahí, paf, pegamos. Y sí, Sí, de hecho, ese trade nosotros lo tuvimos y sacamos ganancias ahí en ese punto, exactamente ahí. fantástico, Es, fantástico. disculpa, sí, sí, ahí exactamente. Ah,
En el Nasdaq pues es 21.300 algo, porque tú lo tienes en el Perdón. Sí, 21.250, digamos, 260 más o menos. sí, y en el Nasdaq creo que era 21.320 algo, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Ajá. Te pregunto, y para continuar con el SPX, porque realmente en eso es en el que nosotros nos basamos literalmente, eh, ¿trabajarías de la forma sencilla como tú lo haces? Iron Condors. Mira, esta pregunta no te la puedo contestar porque no sé, no tengo experiencia con eso. Ok, ok, ya, 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 ya. Bueno, pues entonces ese. Bueno, muchachos, pues yo terminé con las preguntas aquí que tenía, pero si alguno desea hacerle una pregunta que no se haya respondido, que no haya hecho yo, perdón, ¿alguno tiene algo que añadir? Si quiere, Yo tengo una, Cris, antes de que vale, me tengo que ir. vale. ¿Han pensado la posibilidad de poner alguna alarma, sobre todo en el order flow, para poder Bueno, conocer cuando aparecen esas cosas eh, que son importantes para los cambios de dirección? por ejemplo, en el mayor o short gamma, eso leí en una pregunta, se me había olvidado decirla, que cuando el precio llegue a una zona como short o long gamma, como una alerta o algo así, no sé, como un sonidito. Sí, por supuesto. No, eso es parte del plan. El tema, en realidad, los cambios que hicimos bastante intensos de la infraestructura eran por parte para poder hacer eso. Em, Ahora, no sé exactamente cuándo porque, eh, bueno, estamos constantemente trabajando en cosas nuevas, pero también constantemente aparecen problemas nuevos. Así que te puedo decir que está en la lista, estamos trabajando en eso, pero no sé para cuándo lo vamos a tener. Ah, Eso es suficiente. Muchísimas gracias. gracias, Por Maya. supuesto. ¿Alguna otra persona tiene preguntas? Aprovechen, muchachos, aprovechen porque ahorita se nos va John y Marcela, ¿tienes alguna pregunta? Creo que abriste el micrófono, ¿no? Es que hablamos de demasiado, ¿viste? Demasiada información. Sí, tranquilo que queda grabado y pues como nosotros trabajamos mucho las opciones, pues realmente lo que tú has dicho me ha servido bastante y creo que a los demás también. Este, ya los otros temas un poco más básicos pues realmente tú ya lo has repetido bastante por otro lado, ¿no? Entonces no quería tocar esos temas. No, cubrimos cosas interesantes hoy, así que aprecio eso. Porque sí, a mí siempre como que tengo como más una fascinación para sí, viste, el tema de esa pregunta sobre utilizar el skew para entender el régimen de volatilidad, excelente. Eso es súper interesante, es súper clave, es difícil, pero es muy interesante, así que Ok, perfecto. eh, sí. Eh, Yo tengo una pregunta, Cristian. sí, David, sí, Jaime. Em, Básicamente, John, para lo que tú haces, que son las opciones, el Getbox lo utilizas para qué estrategias específicamente. Simplemente para encontrar la ubicación o el strike a donde quiero vender volatilidad. En put credit, call credit. Straddle. Ok, perfecto. Gracias. Vale, Yo tengo una pregunta, Chris. sí. Buenas, John, y a Chris. Muchas gracias por compartir parte de tu tiempo con nosotros. En vista de que en el Classic ustedes insertaron el cero gamma, ¿verdad? Mm. Lo que he observado que no es igual que el que tenemos en el Discord, ya que no presentan per se los niveles, sino que
no se puede ir, como te digo, no sé cómo decirte esto, no podemos tener ese mismo gráfico que aparece en Discord acá en el Classic, porque siempre quitan la gama. La gama se mueve, tanto la positiva como la negativa, y después vuelve otra vez el punto. En cambio, en el Discord se mueve la gama, pero continúa la línea donde estaba el gamma posteriormente. ¿Me entiendes? Sí, sí, entiendo. Em, Mira, por razones técnicas, no podemos hacer eso sin que el gráfico sea mucho, mucho más lento. Em, con los gráficos que tenemos ahora. Es decir, si queremos hacer eso, entonces vamos a tener que convertir esta página a usar la misma plataforma que utiliza el order flow. Em, entonces, por eso es que todavía no lo hicimos. Lo intentamos hacer, pero tuvimos esas dificultades técnicas que tienen que ver con eh, rendering speed. No sé cómo se dice eso, pero... em, así que, bueno, sí, esa es la respuesta que tengo. También está planeado eso, pero por ahora hicimos lo del Zero Gamma. Ah, ok, perfecto. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de que se vaya John? John, aló, Cristian. Sí, sí, te escuchamos. John, perdona, no sé si eso ya lo habías dicho, pero me pudieras explicar lo del el SKU para vender volatilidad, ¿qué dices tú? Esa es una pregunta muy general, me parece. Em, el skew refleja la volatilidad implícita de del todo el complejo de opciones. Es como mirar un mapa de precios normalizados. Em, entonces, no es un instrumento que te indica exactamente qué vender o qué comprar, sino que simplemente es información sobre los precios de las opciones. Pero como, por ejemplo, en este momento, con la gráfica que está en este momento, ¿qué interpretación le das tú a, pues se ve que está más verde que rojo, tal vez? ¿Qué interpretas tú de la gráfica actual? Los puntos verdes son la volatilidad implícita de los calls, por eso dice Ujú. call IV. Los puntos rojos es la volatilidad implícita de los puts, por eso dice put IV. Em, con, en base a mi experiencia, lo que te puedo decir es que este skew no es un skew alcista porque estos calls están demasiado caros, pero tampoco es un skew que se puede volver muy peligroso en una perspectiva bajista, pero todavía no lo es. Entonces, la interpretación en realidad es bastante parecida a la interpretación del Convexity Ladder, que es que nos estamos moviendo de nivel a nivel em, con una volatilidad un poquitín elevada relativa a lo normal. Ok, gracias, John. No hay problema. O sea que respecto a lo que dice Jorge y lo que estás diciendo tú, o sea que es bueno vender volatilidad, ¿no? Y depende, si está por explotar la volatilidad, entonces es una muy, muy mala idea. Decís hoy, ahora. Sí, sí. Perdón, es que estaba en otro modo de... Ajá, eh, sí, por ejemplo, pero yo honestamente no lo haría ahora porque yo prefiero vender volatilidad cuando nos vamos a mover hacia un cierto nivel, porque eso me baja el riesgo un poco. Pero este claro. nivel, el 5.080, 855, Ajá. es un nivel extremadamente fuerte. Sí. Este. Estamos pegaditos. Ujú, Em, Así que sí, y aparte es el almuerzo ahora en Nueva York. claro. Así que hay que tener eso en cuenta. Almuerzo, nivel gigantesco, estamos pegaditos y el skew está más o menos neutral. Bueno, ok. Ah, ok. Bien. Casi Cristian, siempre. una pregunta. Buenas Ajá, sí. tardes. Sí, sí, Gustavo. ¿Tuviste posibilidad de pronto de las imágenes que te mandé de preguntarle algo a John Kirby sobre ese tema?
Sí, de hecho hoy tuvimos algo parecido y le pregunté sobre eso. Ujú. Listo. Ya reviso entonces después la grabación. Muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene otra pregunta, muchachos? Si no, para dar por terminado. Bueno, Sí, igualmente, viste, yo ya me tengo que ir igual porque ya llegamos a la hora, no, ya llegamos pero a la hora. No, gracias, John, por esta charla que tuvimos. Creo que fue muy beneficiosa. Por lo menos para mí entendí varias cositas. Espero que, o sea, los muchachos también hayan aprendido algo sobre eso. Y nada, agradecido contigo. Espero en algún otro momento pues tenerte por aquí. Si tenemos alguna otras preguntas respecto al SPX, que es lo que más nosotros trabajamos, ¿no? sí, sí. Y Eh, nada, gracias por todo, John. no, por supuesto, un placer por poder, viste, y qué lindo que tienen un grupito que están aprendiendo juntos. Me parece, viste, me parece fantástico y nada, muchas gracias. Perdón si a veces suena un poco más como analítico y intenso, pero es medio mi modo de operar. Así No, no, que, no, sí. Aquí hay muchas personas avanzadas en opciones, así que pues, y los que no, pues van aprendiendo poco a poco. ¿Ya? por Entonces, supuesto. Sí. pues nada, muchas gracias, John. Que Hasta estés muy luego, bien. muchas Gracias, gracias. Cristian, y gracias, gracias, John. Bueno. Bueno, Gracias, hasta gracias. luego. Gracias. Chao.